en torno a las colecciones que tiene el Centro de Estudios en la celebración de sus 50 años. Les recuerdo que quien no pueda venir o si quieren recomendar las conferencias están en línea, pasan a la misma hora y están grabadas para que el público lo pueda ver después, dado que mucha gente, pues, las ocupaciones en el día no les permiten venir. Bueno, en esta ocasión tengo el gusto de presentar al doctor Óscar Macín con su conferencia Colección de documentos eclesiásticos en el Centro de Estudios. El doctor pertenece a la Academia Mexicana de la Historia como miembro de número y es investigador del Colegio de México, así como también que ha participado en cantidad de coloquios, congresos, tanto en México como en el extranjero. Hicimos el doctorado juntos en París, entonces nos conocemos desde la carrera porque fuimos compañeros en la licenciatura. Y yo siempre le decía, porque desde muy chiquito fue muy pispireto y hablaba muy bien, bueno, sí sacó 10 y todo, y fue como una gran experiencia hacer viajes con él, porque yo aprendía mucho cuando tendríamos unos 20, 22 años. Entonces, Óscar, nos da mucho gusto tenerte aquí. Es uno de los grandes especialistas en la historia eclesiástica novohispana y pues su producción editorial bibliográfica pues es muy destacada, así que entran en internet para buscar sus obras y bueno, pues nos da mucho gusto escucharte, Óscar, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Manuel, mi querido amigo y colega, por estas palabras, a todos ustedes por su presencia en esta conferencia. A mí se me ha pedido que aborde el tema de todos aquellos manuscritos impresos de este centro de estudios de Historia de México, CARSO, que ya saben que va a cumplir 50 años de haberse fundado, y de todos aquellos impresos, manuscritos, decía yo, documentos, crónicas, alegatos jurídicos, fiestas, relaciones de fiestas, archivos enteros de un fondo, de dos fondos, de dos catedrales de Nueva España, tanto de la Catedral de México como de la Catedral de Valladolid, Morelia, relatos biográficos, hagiografías, es decir, historias de santos, cartas pastorales, etcétera. Bien, lo que llamamos naturaleza, carácter o índole eclesiástica. Me parece que dos son las razones que están a la base de este carácter eclesiástico de los documentos impresos y manuscritos que a mí me toca comentar aquí. Primero, la primera razón es que toda esta producción abundantísima es social por excelencia. ¿Qué significa esto? Que la iglesia sea social por excelencia, la iglesia de aquellos siglos. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la iglesia católica, porque no había otra. Y estoy comprendiendo en esta charla los siglos que van del 16 a principios del 19. Es decir, un poquito más de 3 siglos. Entonces, fíjense que es social por excelencia porque por comodidad y sobre todo por costumbre, nosotros solemos considerar actualmente a la iglesia por un lado y al Estado por la otra. Pero en aquellos siglos no era así. Y no era así porque lo que se llamaba entonces la iglesia se mezclaba estrechísima y profundamente con todo el orden social. Todos los grupos, todas las personas, todas las corporaciones tenían que ver con el fenómeno
religioso y eclesiástico. Entonces, esto quiere decir que toda la documentación, los impresos, los manuscritos, los libros de los que voy a hablar, ¿verdad?, refleja ese carácter, diríamos, coextensivo de la Iglesia respecto del orden social. En otras palabras, ningún grupo, ninguna persona le resultó completamente ajena a este mundo eclesiástico. Pero también hay que recordar que el poder del rey tenía dos potestades. Uno era el poder del rey, pero este tenía dos potestades. Una potestad, ¿verdad?, de lo espiritual, de lo religioso y por lo tanto de lo eclesiástico, que hacía del rey el vicario y el patrono de la iglesia, y una potestad llamada secular o temporal, que hoy llamaríamos civil, pero en aquella época se decía temporal, o secular, ¿verdad?, como parte sustantiva de todo el poder político. Y por eso también, una razón de más, para, ¿verdad?, enfrentarnos a los documentos de toda índole de aquellos siglos, sea desde la perspectiva de la potestad espiritual o eclesiástica, sea desde la potestad temporal, mundana, secular, etcétera, etcétera. Pero era un solo poder. Bien, entonces, por si fuera poco, todas las corporaciones, las órdenes religiosas, las cofradías, las capellanías, en fin, todas las asociaciones, todas las entidades llamadas corporativas, porque eran realmente cuerpos, personas morales, todas tenían su propia jurisdicción, todas poseían su propia normatividad. Y esto, por supuesto, refuerza más la idea inicial que les comenté de que la iglesia estaba vertida en todos estos cuerpos, en todas estas entidades. Fue hasta que no se consolidó en México un Estado liberal moderno, es decir, hasta, yo diría, a partir de los años de 1860 y no antes. Sí, antes, en la primera mitad del siglo XIX, a raíz de la independencia, va a haber una serie de intentos, ¿verdad?, algunos exitosos, algunos menos exitosos, de gobiernos, de erigir un Estado nacional alguna vez. Y ya sabemos que todo el siglo XIX va a ser un siglo de golpes de Estado, de guerras intestinas, de guerras civiles, etc. Pero así, no solamente en México, en toda la hispanidad, también en la península, hasta que no se volvió a consolidar en cada país un Estado nacional. Esto sucede, ¿verdad?, a partir de los años de 1860 y 1870 y se consolida con el famoso porfiriato, por primera vez. Bien, entonces, otro asunto que me parece importante es que la cristianización, ¿verdad?, hay que entenderla en esos siglos como un proceso no solamente de catequesis, de evangelización, sino de verdadera integración cultural. ¿Qué significa esto de integración cultural? Pues de hispanización. La religión no se podía, como ya lo acabo de decir, desentender ni de la lengua, ni del derecho, ni de la historia, y por eso tenemos aquí crónicas, doctrinas, gramáticas, leyes, recopilaciones de derecho canónico, sermones, etcétera, etcétera. Bien. Son 20, fíjense, de las 57 colecciones
que aquí se custodian de la biblioteca, pues, del Centro de Estudios de México, de Historia de México, 29 de esas 57 colecciones, ¿verdad?, son de carácter eclesiástico, en este sentido que acabo de definir, en este sentido muy amplio de la palabra. De esos 29 de las 57 colecciones, es decir, poco más de la mitad, son de índole eclesiástica. Abundan en este conjunto, abundan sobre todo sermones. Estos sermones nos van a remitir a una de las disciplinas y de los saberes más importantes de aquellos siglos, que fue el de la retórica o de la elocuencia, ¿verdad? Luego está en abundancia, en cuanto a número, ¿verdad?, de ejemplares dentro de la colección, los sermones, ¿verdad? Ya dije los sermones, el derecho a base de derecho tanto eclesiástico propiamente dicho, llamado también canónico, como de derecho secular, profano, derecho real, que también incluía muchísimas cuestiones de índole eclesiástica, según esta cuestión del un solo poder y dos potestades de la que acabo de hablar. Luego hay materiales de teología. Los materiales de teología son por lo menos de 3 subtemas, ¿sí? Dentro de la teología, como ustedes saben, la teología es la ciencia que estudia los misterios de Dios en las distintas religiones. En el cristianismo, la teología puede ser de distintas índoles. Puede ser teología escolástica, es decir, muy especulativa, que estudia los grandes dogmas, los grandes misterios de la fe. Puede ser teología moral, en el sentido de que se estudian los casos de conciencia, porque acuérdense que, ¿verdad?, los curas, párrocos, pero no solamente ellos, sino que los miembros del clero regular, los frailes o los jesuitas que tenían a su cargo cura de almas, tenían que escuchar las confesiones. Entonces ellos tenían que valerse de manuales para saber cómo absolver los pecados y las faltas que les eran confesadas, de tal manera que una de las grandes ramas de la teología se conoce hasta la fecha como teología moral. Pero también encontramos teología mariana, es decir, aquellos tratados que estudian los misterios y las advocaciones de la Madre de Dios, de la Virgen. Y luego está también dentro del aspecto teológico, ¿verdad?, obras de cristología, que estudian, ¿verdad?, los distintos misterios, los distintos episodios de Jesús de Nazaret, como Cristo y su misterio de resurrección. Luego vienen textos de historia. Hay sobre todo biografías, son muy numerosas, y crónicas. Las crónicas que dan cuenta no solamente de los hechos, por ejemplo, de la conquista. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿verdad?, la gran crónica de la conquista de México, ¿verdad? Y luego está también el aspecto de las crónicas de los religiosos o de las religiosas, de conventos de monjas, de conventos de frailes, etc. Bien, todo esto para decir a ustedes que el significado de todas estas colecciones, de todos estos manuscritos, de toda esta riqueza, nos remite a una vocación por el saber y por la enseñanza de la que me gustaría
hablar un poquito en el resto de este tiempo que se me ha adjudicado. Y la vocación por el saber y la enseñanza, es la segunda razón. La primera fue que el carácter social de la Iglesia, el carácter socialmente extensivo de la Iglesia, es lo primero que explica por qué poquito más del total de la colección, ¿verdad?, que hay aquí en este centro, tiene o trata de asuntos eclesiásticos. La segunda razón a la que me voy a referir se refiere a la cuestión del saber. A diferencia de nuestros días, en que el conocimiento se haya sumamente fragmentado, sumamente especializado, en aquel entonces, en esos siglos, la gente estaba convencida de que el saber tenía un carácter unitario. Por más que una pluralidad de lenguas y de artes, después voy a hablar de la palabra arte, lo expresaran ese saber con orden y concierto. Es decir, no había separación de saberes, aunque sí una cierta especialización. En otras palabras, un médico podía al mismo tiempo ser gramático y filósofo natural. Un jurista habría estudiado filosofía y teología o incluso matemáticas. Un matemático conocería la astrología, conocería la música y la filosofía. Es decir, ese saber unitario fue a la vez indisociable de una profunda convicción docente. Es decir, era necesario que ese saber se enseñara. Y la enseñanza se convirtió en una práctica muy medular. Por ejemplo, el sermón va a evolucionar, ¿verdad?, de manera pareja, de manera paralela a la subsistencia de las lenguas, tanto en la península ibérica como en nuestras Indias occidentales. No se llamaba esto Hispanoamérica, no se llamaba Latinoamérica, no se llamaba todavía Iberoamérica. Todo este conjunto nuestro de lo que hoy es la América ibérica, que incluye también Brasil, se conocía como las Indias occidentales. Entonces, ¿verdad?, la subsistencia de las lenguas, decía, en la península subsiste, ¿verdad?, el árabe, subsiste el castellano, el catalán, el portugués, ¿verdad? El hebreo, supuesto que los judíos tuvieron una importancia muy, muy central durante muchos siglos en la península, y luego vienen al encuentro de las lenguas, esos siglos y siglos y siglos de experiencia frente a otras lenguas, acá se van a continuar porque entran en contacto con el quechua, con el aymara, con el náhuatl, con el tarasco, con el maya, en fin, etcétera, etcétera. Bien, por eso la publicación de sermones fue tan importante, de piezas oratorias, y a la vez esa publicación de sermones se vio nutrida por la elaboración de diccionarios, de doctrinas, de gramáticas. Era muy importante. Bien. ¿De dónde viene esa unidad del saber o de los saberes y esa pluralidad de las lenguas que lo expresaban? Pues de una tradición muy larga, larguísima, que remonta a la época, por lo menos, del Imperio Romano tardío,
cuando el imperio se hace ya cristiano. Aquí represento simplemente un cuadro muy posterior de la mano del gran artista Rafael Sanzio, un cuadro que se llama La Escuela de Atenas. ¿Por qué la Escuela de Atenas? Pues porque el origen tan remoto de esta unidad, de este carácter unitario del saber, viene de la Grecia clásica, desde entonces. De acuerdo con esa tradición, en la península ibérica se escogió, desde la época de los visigodos, estoy hablando de los siglos V y VI, sobre todo a partir del siglo VI, en que ya los visigodos después de un largo periplo por la cuenca del Danubio y llegan hasta la península ibérica, se asientan allí, ¿verdad? Y esa tradición, ¿verdad?, escoge el modelo de Grecia, de la Escuela de Atenas. En las Indias siempre se habló de todo el bagaje cultural con la palabra o la expresión costumbres de España, costumbres milenarias. Bien, al cabo de siglos, de muchos siglos, hubo contactos con el resto de la cuenca mediterránea, es decir, con Grecia, con Bizancio. Bizancio, acuérdense, fue, ¿verdad?, la parte oriental del Imperio Romano. Los grandes emperadores como Constantino, como Justiniano, como Teodosio, que van a ser emperadores romanos, pero emperadores cristianos, porque se había reconocido oficialmente el cristianismo. Bien, y curiosamente, los grandes letrados, ya desde la época de los visigodos, los grandes letrados hispánicos, oriundos de la península ibérica, hacen viajes de estudio hasta Constantinopla y surcan el Mediterráneo. Entonces estamos hablando de una tradición del saber muy antigua, hecha de viajes y de movilidad y de contactos con el norte de África, con el oriente, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un traslado de los saberes, un traslado permanente de saberes de oriente hacia occidente. Y la figura de los hombres doctos la encarnaron en la Hispania visigótica los obispos. Los obispos estaban, de acuerdo con esta concepción de un solo poder y dos potestades del rey, los obispos venían a ser los principales consejeros de los reyes en orden no solamente a la salvación espiritual de los súbditos, sino en orden a la impartición de la justicia como el principal atributo de la realeza. Esto hizo que los obispos, ¿verdad?, se dieran a la tarea de compilar los cánones. ¿Qué eran los cánones? Las disposiciones legislativas, ¿verdad?, que iban surgiendo en los reinos peninsulares desde la época de los visigodos. Esto hace que el derecho, la lengua y la religión, esta primacía de los obispos, se identifiquen entre sí, sigan una misma evolución. Y la retórica, es decir, el arte de bien decir, que esa es la retórica, va a ser la base
para poder transmitir los saberes. Bien. Por otro lado, en la época de un poco posterior a los visigodos, tiene lugar, como sabemos, la expansión, a partir del siglo VII, la expansión del Islam, esta nueva religión que había surgido en la Meca, ¿sí?, y que se expandió muy rápido, como vemos allí, por no solamente el Oriente Medio, sino todo el norte de África, la península ibérica, y llegaron incluso los musulmanes hasta Poitiers, casi en el centro-sur de Francia. Entonces, sin embargo, estas invasiones musulmanas no van a presentar una discontinuidad en la transmisión de los saberes. No, porque los árabes, que son solamente un pueblo de los musulmanes, porque va a haber bereberes de distinto tipo, las invasiones son musulmanas, pero los árabes de entre los musulmanes, son gente que ha estado en la cuenca del Mediterráneo y que están interesados también por este saber de Grecia, este saber de Roma. Y en realidad las invasiones musulmanas van a servir de correa de transmisión para llevar esos saberes de la antigüedad hasta la península ibérica. De tal manera que desde Córdoba, Abd al-Rahman II, uno de los grandes califas, cuando ya hubo un califato fundado en Al-Andalus, es decir, en la actual Andalucía y con capital en Córdoba, en la corte de Abd al-Rahman II se mandaban a hacer traducciones de obras de filosofía y de medicina. Y este gran califa, ¿verdad?, se rodeó de poetas, de astrónomos, juntó libros, tesoros en su palacio. De tal manera que no se interrumpió la continuidad de un sistema de saber basado en lo que se conoce como las artes liberales. Este sistema de saber de las artes liberales que hizo que los saberes tuvieran un carácter unitario, ¿verdad?, constaba de 7 artes. Artes significa para aquella época el cúmulo, el conjunto de disciplinas por medio de las cuales se clasifica, no en sentido de especialización, sino de organización, se clasifican, repito, las expresiones de un mismo saber. El primero generador, clasificador, criterio de ordenamiento de estas artes liberales se conoce como el trivium, o triduo. Y en ellos, ¿verdad?, en ese trivium había el cúmulo de disciplinas concebido como útil a las ciencias civiles, o sea, fundamentalmente al derecho, tanto secular como eclesiástico. Un saber práctico, un saber no especulativo que permitió la gobernación de los pueblos en la vida urbana, en la vida de las ciudades, otra de las grandes herencias del Mediterráneo, la vida urbana en torno de las ciudades. Entonces el trivium
En el trivium van a quedar la gramática, la retórica y la dialéctica. La dialéctica es una disciplina filosófica que ayuda a organizar el pensamiento, a pensar a los hombres sabios. Solamente que a diferencia de la Europa del central y del norte, donde la dialéctica evolucionó desde un punto de vista puramente especulativo, en la cuenca mediterránea la dialéctica dio lugar a un saber práctico que desembocó, entre otras cosas, en la filosofía natural. Esta filosofía natural va a ser una filosofía, repito, que se usa para enseñar, que se usa para transmitir los conocimientos en general. Bien, la otra porción, el otro cúmulo de disciplinas de las artes liberales, para completar las 7 artes liberales, fue conocido como el quadrivium, es decir, la cuadrupla, si ustedes quieren, de conocimientos. Si el trivium estaba orientado hacia el lenguaje y hacia el derecho, el quadrivium va a estar orientado hacia el conocimiento de la naturaleza, las relaciones del hombre con la naturaleza, con el cosmos. Por eso en el quadrivium intervienen la aritmética, la geometría, la música y la astrología. Bien. El rey de España, los reyes de la península ibérica, pasamos desde los visigodos, siglo VI, ¿verdad?, hasta el principio del VIII, en que sobrevienen las invasiones musulmanas, pero luego sobreviene el Al-Ándalus y la formación de los reinos cristianos del norte de la península. Nos pasamos hasta el siglo XII, sin solución de continuidad, es decir, sin ninguna interrupción. Esta antiquísima tradición del saber unitario va a tener uno de sus más importantes momentos en la corte de Alfonso X el Sabio. En la corte de Alfonso X el Sabio tiene lugar una gran producción y fijación de saberes en el mismo espíritu de las artes liberales que acabo de enunciar. Esto hizo que el rey sabio se pusiera a recopilar leyes, se pusiera a hacer traducciones, a mandar a hacer traducciones, se pusiera a escribir crónicas, historias, se pusiera también a componer música. Acuérdense de las cantigas de Santa María como una de las más grandes e importantes obras musicales de todos los tiempos y sobre todo de los tiempos medievales. O sea que los reyes de la península van a ser herederos de esta rica tradición, ¿verdad?, del saber que remontaba hasta Grecia y Roma. Pero el movimiento guerrero y el movimiento conocido después con el nombre de Reconquista de los territorios de los musulmanes por parte de los reyes de los reinos cristianos, este movimiento que dura tantos siglos, guerrero y repoblador, va a exigir una organización centralizada en manos de una dirección única. Y el rey de Castilla y de León se va a sentir designado para desempeñar ese papel. La primera necesidad, sin embargo,
para hacer y acometer esta empresa, los reyes de Castilla, fue la sabiduría. El grupo de colaboradores de Alfonso X de Castilla opta por revivir la relación de la escuela de Atenas que citábamos y reúne a, dice, todos los maestros de los saberes. Poco después, durante esos mismos años, incluso desde el reinado anterior, va a tener lugar el surgimiento de los Studia Generalia, en latín, estudios generales. Los Studia Generalia van a dar lugar a las universidades, exactamente. O sea que las universidades, cuando surgen a principios del siglo XIII, tanto en la península como en algunos otros centros importantes europeos, ¿sí? Surge, por ejemplo, un primer Studium Generalis en Palencia, hacia el año 1180, a finales del 12, surge la de Salamanca en 1218, desde luego ya habían también sido fundadas las universidades de Bolonia, al norte de Italia, y de París. Y para finales del siglo XV, ya en la península ibérica había hasta 8 universidades. Por eso, la fundación de las universidades de México y de Lima, hay que verlas en continuidad con esta tradición. Para mediados del siglo XVI surgen las 2 primeras universidades en las Indias occidentales que se representaban de esta manera. Entonces, las Indias van a ser un terreno no menos fértil que la península ibérica para la expresión de esta vocación por el saber y la enseñanza. Se gesta en las Indias un pensamiento original en razón de la presencia de, primero, una sociedad multirracial que se va a ir conformando a lo largo de los siglos XVI y XVII. Multirracial, supuesto que hay, por supuesto, orígenes peninsular, orígenes africanos y orígenes amerindios, de esta sociedad multirracial, pero también multiétnica. Multiétnica, ¿qué significa? Pues en donde se hablan muchas lenguas, toda una variedad de lenguas. Y las lenguas conforme a la tradición que venimos siguiendo y estudiando, las lenguas indias van a ser erigidas, muchas de ellas, como lenguas de cultura, como había sucedido con el árabe, con el hebreo, con las lenguas romances, como el castellano o el aragonés, el catalán o el portugués. Y lo mismo va a ocurrir con la lengua mexicana o náhuatl, con el quechua o lengua general del Perú, etc. Entonces, traducir y comprender las nuevas realidades de las Indias hizo que, las artes liberales, las 7 artes liberales, siguieran funcionando y siguieron funcionando durante siglos. A ellas, al sistema de las artes liberales, se añadió lo que los jesuitas dieron en llamar la ratio studiorum, es decir, los estudios especulativos o racionales. Esta ratio studiorum, ¿verdad?, es un método que los jesuitas inventaron para sus colegios y estaba ya completamente perfeccionado desde finales del siglo XVI. La ratio studiorum tiene en cuenta todas estas situaciones de las 7 artes liberales. Lo que pasa es que añade nuevas disciplinas. Por ejemplo, la historia. La ratio le da una mayor
dimensión, un mayor peso a la historia, a disciplinas como la historia y también a disciplinas como la literatura, y sobre todo la literatura latina. Y por eso la formación en los colegios de la compañía es muy sólida y empieza precisamente por las humanidades. Studia humanitatis. Para que primero se aprenda el latín, porque el latín es la gran lengua de saber, la gran lengua que recoge toda esta tradición antiquísima en la que se forma a los alumnos de la compañía. Bien. Por eso vemos surgir en la futura Hispanoamérica tanto artes y reglas de las lenguas indias como una gran recopilación de leyes del conjunto de los reinos de las Indias que se fue preparando durante siglos, desde desde 1569-70, empieza a prepararse esta gran recopilación, que está lista más o menos hacia 1638-40, pero que no se publica sino hasta finales del siglo XVII, bajo el reinado de Carlos II. Son materiales indispensables que tenemos aquí reunidos. Y a eso quería yo llegar. Así como inicié esta charla hablándoles de los materiales de índole eclesiástica en el sentido más amplio y general que hay en este centro de estudios, ellos todos se remiten y cobran especial relevancia y significado en virtud de esta tradición tan antigua de la unidad de los saberes y de las artes liberales que los expresaron. Por eso tenemos aquí, en este mismo centro, ¿verdad? Obras, ediciones, tanto de los catecismos, como de las doctrinas, como de las historias. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la descripción de las Indias Occidentales de Antonio de Herrera y Tordesillas, cronista mayor de Su Majestad de las Indias y su cronista de Castilla. Y luego tenemos, por ejemplo, en la parte inferior izquierda de la pantalla, el famoso Códice Florentino. El códice se llama Florentino porque hoy está su original en la Biblioteca Florentina de Laurenciana, se llama, de Florencia, en Italia, debido sobre todo a la pluma de Fray, ¿se acuerdan? Bernardino de Sahagún. Fray Bernardino de Sahagún, quien como verdadero pionero en antropología se había dado a la tarea, una vez que él era ya un experto en náhuatl, se dio a la tarea de reunir a grupos de muchachos a quienes se latinizó, se les enseñó latín, para que pudieran esos muchachos escribir su propia lengua, escribir el náhuatl con caracteres latinos, supuesto que las lenguas amerindias no habían llegado todavía al fonetismo. Eran lenguas sobre todo ideográficas, de tal manera que empieza a haber nahuatlatos que escriben en náhuatl, válidos del alfabeto latino. Y entonces, junto con ellos, con estos primeros discípulos, Fray Bernardino de Sahagún, desde el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, va a entrevistar a ancianos, a los ancianos que quedan, ¿verdad?, que están allí, que habían sido sacerdotes antes de la conquista, y ellos, ¿verdad?, les aplican una serie de cuestionarios y las enseñanzas y todas las antiguallas, todo lo que cuentan sobre la religión, sobre las costumbres de los antiguos mexicanos, se pueden verter, como ven aquí, ¿verdad?, en el Códice Florentino.
que va a ser publicado con el nombre de Historia General de las Cosas de Nueva España. Son materiales todos indispensables para la cristianización. Esta vocación por la lengua hizo que en el orden social, por ejemplo, para Fray Francisco Cervantes de Salazar, uno de los primeros grandes cronistas, ¿verdad? El orden social se finca en la justicia, es decir, en el derecho, y en la palabra como lenguaje. Era el lenguaje o las lenguas y el derecho los que aglutinaban la vida de la comunidad. Y por lo tanto, el sermón fue clave de lectura moral. Aquello de que había un analfabetismo tremendo, etcétera, etcétera, eran muy pocos los que sabían leer, escribir, es muy relativo y hay que matizarlo. Porque los sermones los oía todo el mundo y se transmitían muchos de estos saberes por vía oral. De tal manera que la gente, por más analfabeta que fuera, ¿verdad?, recibía todas estas enseñanzas y las retenía en su memoria y así las transmitía. Era un orden social mucho, pero mucho más culto que el nuestro. El nuestro es muy especializado, ¿verdad? Ha habido grandes adelantos, yo no los discuto de ninguna manera, pero una cultura general como la que hasta el más humilde de los súbditos en las Indias tenían, y un gran sentido común, es lo que hoy nos hace mucha falta. Esto no quiere decir que las Indias hayan sido ajenas a las corrientes científicas modernas de experimentación. En Galileo, Descartes, Copérnico, Kepler, etc. Más bien, los discípulos y los seguidores van a descollar en las universidades americanas más tarde, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, impulsados y estimulados por los padres, sobre todo jesuitas. La inmensidad humana y física del Nuevo Mundo, en realidad, exigía respuestas sintetizadoras, es decir, dotadas de estabilidad y de permanencia para poder gobernar a los pueblos en la vida, en la vida urbana y en la vida cristiana. Bien, concluyamos entonces que la unidad del saber y la pluralidad de lenguas y de géneros con que se expresó dieron lugar entre nosotros en Iberoamérica a una verdadera república de las letras. República de las letras que hoy, aquí, en este centro, tenemos expresada por medio de todos estos manuscritos, publicaciones, impresos, biografías, hagiografías, recopilaciones de derecho, etcétera, etcétera. Y que no se nos olvide que todo eso fue un sistema cultural que siempre asumió el conjunto de las Indias occidentales. Hoy estamos muy acostumbrados a hablar solamente de nuestro país, cada vez menos, por supuesto, por el mundo de Internet, afortunadamente. Y entonces ya empezamos ahora a cobrar conciencia de la importancia y del legado común que tenemos los iberoamericanos. Bien. Este sistema es impensable sin la circulación de hombres, de escritos, de objetos por los horizontes transoceánicos de las monarquías ibéricas. Ibéricas porque no solamente de la monarquía española, de la monarquía portuguesa también. El carácter práctico y docente, antes que especulativo y teórico de sus contenidos, resultó imprescindible para la empresa de poblamiento, de gobernación y de cristianización de escala continental. Me refiero sobre todo entonces a la primacía del derecho, a la primacía de la retórica
de los sermones y de la transmisión oral, y me refiero a la importancia que se le concedió a las lenguas autóctonas, a la lengua castellana, a la lengua latina, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias. Dígame, señor. Ahora tengo una duda. Sí. Yo soy abogado. El derecho eclesiástico evoluciona y se denomina derecho canónico. Así es. ¿De dónde viene ese nombre? ¿En qué fecha y en qué acto se le bautiza así? Mire, hasta donde yo sé, el carácter canónico de un saber se refiere a su consagración, a su fijación y al momento en el que se le articula, se le preserva del olvido y de la pérdida. Es decir, que, por ejemplo, la Sagrada Escritura, le estoy poniendo nada más un ejemplo de lo que va a ser la canonización de algo. La Sagrada Escritura durante los primeros siglos del cristianismo fue fijada, fue clasificada por sabios en la cuenca mediterránea y sobre todo en su porción oriental, teólogos que canonizan, que deciden, que determinan por qué algunos libros de la Sagrada Escritura, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento, alcanzan un grado de consagración, de fijación para transmitirlos así. De tal manera que para el caso del derecho, el derecho que no es en un principio tan discernible de lo profano, de lo secular, tiene que ver con la selección de todas aquellas normas, de toda aquella normatividad que se puso por escrito y que conforma las grandes recopilaciones. Entonces, es el derecho canónico o eclesiástico el que va a sentar un precedente un precedente literario, un precedente filológico, para que aún el derecho secular, el derecho profano, el derecho mundano o temporal, también sea objeto de canonización. Lo que pasa es que las escuelas de derecho romano, a principios del siglo XII, en las universidades, sobre todo en Bolonia, en el norte de Italia, van a hacer que los papas, bajo todo el patrocinio de los papas, la Universidad de Bolonia, ¿verdad?, se dedique a fijar todos los cuerpos de derecho eclesiástico desde los primeros siglos, o sea, 12 siglos de organización, de fijación, y a eso son los cánones. Bien. Muchas gracias. ¿Me podría nada más especificar la fecha aproximada en que se le bautiza con derecho canónico? Finales del siglo XI, principios del XII. Gracias. Aunque ya existen desde tiempos muy anteriores los cánones. Son los cánones, los preceptos de los concilios, por ejemplo. Acá tenemos otra niña. Gracias. Yo solamente quiero que si usted puede, es muy interesante la historia de Alfonso X el Sabio. Si es posible recuperar algunos de los nombres de este
importante grupo que estaba alrededor de estos sabios y de algunos de sus productos o libros que fueron fundamentales. Nada más saber si lo puede dar en este momento. En realidad no se conocen a ciencia cierta los nombres de los personajes del aula regia. Se sabe que mucha gente trabajó en talleres de traducción, mucha gente trabajó de una manera muy anónima, pero no menos efectiva, en la recopilación de leyes, en la confección de obras musicales. Lo que sí se sabe es los nombres de los sabios que se recopilaron. Por ejemplo, Averroes, Séneca, los grandes sabios de la antigüedad grecorromana van a ser recopilados, van a ser asimilados en los talleres de Alfonso X el Sabio. En realidad esto del sabio se aplica a la persona del rey, pero en realidad retoma todo un ambiente, toda una mentalidad de la época que justamente está entusiasmada con esta unidad del saber. Existe la frase célebre de la Escuela de Traductores de Toledo. No es que haya habido una sola escuela de traductores. En realidad, la traducción se había de tal manera expandido que dio lugar a obras de traducción del árabe, a obras de traducción del hebreo y, desde luego, del latín. Porque debo decirles que como parte de esta gran vocación por el saber y la enseñanza, el castellano o romance adquirió ya desde un poco antes del reinado de Alfonso X el rango de lengua culta, al igual que el latín. Entonces podemos decir, está en la misma idea. Ese trabajo en parte, por lo menos, es el que desarrollaron muchos años antes los copistas. Exactamente. Los monjes copistas, que fue extraordinario. Extraordinario, sí, por supuesto. Gracias. Sí, copistas, traductores, músicos, iluminadores. Sí. Bien. Dígame. Nos habla, viene con el movimiento de independencia o en qué momento, porque como que lo encontramos a lo mejor ya en un corte, pues igual a lo mejor con las leyes de reforma, ¿no? Pero ¿cuándo se da? Sí, es un proceso muy paulatino. De hecho, el primer elemento, yo no diría de ruptura, porque no lo fue, no se termina esta vocación antigua del saber. Es la que introducen la Ilustración. La Ilustración es un momento mismo de gran cultura que no subvierte, que no transforma, que no acaba con la gran tradición antigua de la que hemos hablado, pero que sí la replantea, introduce nuevas disciplinas, pero la Ilustración en realidad tiende más bien hacia la especulación, hacia la especialización cada vez mayor de los saberes. Y luego, claro, ya en el siglo XIX, los colegios antiguos de la compañía, que había sido suprimida, luego primero la expulsión, luego la supresión, etcétera, etcétera, van a ir haciendo que se separen muchos de los saberes y empiece a haber una distinción entre la cultura de las élites y de la élite de las burguesías y la cultura popular. Antes de la Ilustración no hubo esa distinción
¿verdad? Tan marcada. Afortunadamente, tenemos en lugares como esta biblioteca de este centro, las expresiones todavía a nuestro alcance de estos saberes que necesitamos recuperar. Yo pienso que lo más importante de nuestro legado de humanidades consiste en ser muy conscientes de la unidad del saber, y sería muy oportuno que quienes se dedican a divulgar la historia pudieran elaborar manuales que a la gente del común le pudieran enseñar esta unidad de lenguas, de religión, de derecho, ¿verdad? De derecho canónico, de sermones, de poesía. Es decir, hacer manuales como especie de florilegios que le dijeran a nuestra gente: la gente tiene hambre de saber. Sí tiene esta hambre de saber, pero hay que promover, pues, medios, ¿verdad? Medios para convencer a todo el mundo, si se puede, de la riqueza y la importancia enorme de nuestra tradición humanística, que va hasta la época de Grecia y de Roma. Sí, gracias a este cúmulo de saberes, había una posibilidad, había medios para que la gente menuda, aunque no sabía leer o escribir, ¿verdad?, como acudía siempre, ¿verdad?, a la iglesia, pero no solamente a la iglesia, en las vecindades, en los patios de las vecindades, en las plazas públicas, se leía en voz alta y la gente escuchaba esto y podía, claro, mientras menos lectura tenía la gente menuda o la gente iletrada, más ponía en marcha su imaginación y su memoria. La gente por eso transmitía los romances, transmitía las canciones de gesta, se aprendían las crónicas, se aprendían los versos, los recitaban en sus casas. En fin, por eso es importante esta tradición de los saberes, tradición unitaria del saber y de la enseñanza. Bueno, pues les agradezco mucho por su atención. Hasta luego. Gracias.